¿Cómo están, muchachos? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Dotero Licenciado, el programa de estudio de juegos hecho por y para ustedes. Muy bien, con este primer video quisiera empezar un nuevo segmento, algo que me gustaría llamar la ruta del juego. ¿Y de qué trata? Como les expliqué en videos anteriores, no existe una definición universal sobre cosas como juego, videojuego o jugar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Lo que quisiera es ofrecerles a ustedes diversas perspectivas sobre qué se consideran estos juegos a partir de diversos profesionales. Entonces, de alguna u otra manera lo voy a decir. Estamos entrevistando a personas que de alguna u otra manera se relacionan de manera profesional con el mundo de los juegos. Y a partir de eso empezar a construir nuestra propia definición sobre juego, sobre videojuego, pero más importante sobre jugar. Entonces, ¿a quién tenemos el día de hoy? Tenemos a Juan Diego Figuerola. ¿Quién es Juan Diego? Juan Diego es un programador que se relaciona mucho con el 3D, específicamente con el Unreal Engine, el cual es un motor de juegos gráficos que muchos de ustedes deben reconocer porque pertenece a Epic Games, la empresa responsable como juegos como Fortnite. Entonces, a partir de lo que Juan Diego nos comparta, vamos a empezar a explorar sobre qué significa realmente para nosotros jugar. Espero en verdad que puedan aprender algo y espero que puedan compartir con ustedes por dónde más les gustaría que empezar a investigar sobre esta definición. Entonces, sin nada más que decir, vamos a empezar. Disfruten la entrevista, muchachos. Entonces, Juan Diego, por favor, cuéntame, para empezar de alguna manera, ¿cuál dirías en todo caso tú actualmente que es tu relación con los videojuegos? Bueno, mi relación con los videojuegos, como todo chico de los 90, ¿no? Ha sido empezar ahí con juegos de Nintendo 64, GameCube. Y con el tiempo, esa pasión, mucha gente he sentido, ¿no?, que la confunde con querer desarrollar videojuegos. Pero cuando tenía 14, 15 años, empecé con un software llamado Game Maker para poder crear pequeños minijuegos en 2D. Ajá. Es un engine de juegos muy básico. Bueno, también como cualquier software, ¿no? El engine se puede llevar a niveles súper altos usando su propio lenguaje de programación, pero es muy fácil de aprender, más que nada para lo básico, y ahí va experimentando un poco qué es hacer juegos. Pero en sí, a la final no es algo que me dedique a hacer de por sí. No es videojuegos, pero yo creo que empecé con una noción básica en mi adolescencia, con ese tipo de engine de videojuegos. ¿Y este sistema, por ejemplo, lo descubriste o, por ejemplo, te lo pasó, no sé, a lo mejor tienes un hermano mayor, un primo, alguien que te dijo, oye, checa esto, a ver si te puede interesar? No, más bien bueno, en la adolescencia era muy curioso de los software. Ajá. Y bueno, uno empezaba toqueteando la computadora a ver qué había, no sé, tratando de arreglarla cuando se malograba. Y por ahí uno va aprendiendo Photoshop, en ese tiempo aprendí Sony Vegas para editar videos. Ajá. Y aún así por ahí vi que yo jugaba mucho un juego multijugador que era 2D, y dije, oye, ¿cómo se crean ese tipo de juegos? Y vi que existía este engine, y lo probé. Y yendo de paso a paso, ¿no? Leyendo su documentación, aprendiendo desde cero qué son sprites, cómo funciona la música en los juegos, cómo funcionan las cajas de colisiones, cómo funciona el background, cómo funciona todo ese tipo de cosas para que el personaje se mueva hacia adelante, hacia atrás. Y la verdad es que, como cuando uno es joven, te gana tu impulso de querer hacer cosas para ti por tu mismo que ya ha jugado, y mostrarse a sus amigos para que jueguen, oye, mira, prueba esto que he creado, cosas así que termina siendo muy interesante. Pero como tú lo has dicho, tu motivación principal ha sido tu propio interés, no es que tú pensaste, puedo hacer una carrera de esto, o aquí puedo ganar y a generar ingresos, no, literalmente fue tu motivación personal. Claro, sí, en realidad yo no pensé nunca estudiar algo referente a los videojuegos. Cuando fui creciendo, yo me incliné para otro tipo de rama, que era más arquitectónico, más estructuras, ese tipo de cosas. Pero a ver, y ahorita que por ejemplo lo has comentado, claro, tú estabas explicando de que era más que nada un pasatiempo, era compartir con los amigos, pero eventualmente
no se convirtió específicamente en tu carrera, pero hay algo similar en lo que te estás dedicando ahorita, que es la realidad virtual, como habías mencionado inicialmente. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso, sobre tu trabajo con realidad virtual? Claro, con el tiempo yo empecé a trabajar en un estudio de arquitectónico y por ahí ellos me dijeron, oye mira, hay este software que se ve, había cortos en Facebook, en YouTube, que se veía que hacían, nosotros hacíamos mucho pre-render, ¿no? Y eso era como que render en tiempo real y es como que cómo te puedes mover, no tienes que hacer cálculos, no tienes que esperar 2 horas para generar una imagen, sino ya te mueves como si fuera un juego, ¿no? Como GTA, como si fuera algo así, que ves los edificios que tienes por ahí. Entonces dije, vamos a probar qué tal es. Y uno busca en YouTube, busca documentación y yo terminé aprendiendo un software que es de videojuegos, como un Real Engine, y usarlo para lo que era arquitectura en su momento. Partiendo de ahí, llevándolo al siguiente nivel, que ya son cosas como usarlo para realidad virtual o cosas así. Correcto. ¿Y cómo se llama Perdón, sí. que en realidad es algo que vende mucho porque es una experiencia completamente distinta que le das al usuario. Más que nada para que conozca el anteproyecto de su departamento. Uno, cuando lo ve en planos no puede... mucha gente, ¿no?, que no es diseñadora, que no está en el mundo del audiovisual, no puede abstraerse tanto como para ver un plano, ver los metros y sentir cómo va a ser en el departamento o ver cómo van a ser los espacios, sino es llevarlo presencialmente con un dispositivo a que vea ya cómo será completamente la construcción de su hogar, o de cómo será su edificio, o de que si aquí te va a entrar una cama, o a ver cómo te sientes, o a ver los acabados de tu cocina o de tu baño. Son ese tipo de cosas que diferenciaba en ese momento en lo que yo me he dedicado. Se trata en todo caso de usar esta virtualidad para dar una noción concreta, digamos, un ejemplo claro y conciso a los clientes sobre qué es lo que van a tener al final como resultado, en lugar de asumir que con su imaginación va a ser suficiente. Claro, es que muchos clientes que hay de todas las edades y que hay gente que todavía era un poco renuente a la tecnología o simplemente en muchas personas que no son tan creativas y no son más lógicas, les cuesta un poco más abstraerse, ¿no? Y para eso está la realidad virtual, que era para poder llevarte, mostrarte, enseñar cómo va a quedar este tipo de acabado en tu pared, en tu piso. O sea, y comparación al costo de hacer una caseta de ventas, que mayormente hacen eso, ¿no? O hacen un depa piloto, para mostrarte cómo es. Las ventajas que esto lo puedes llevar a cualquier lugar, en unas gafitas, en tu laptop, y mostrarle a cualquier persona, oye, mira, esto va a quedar así, y mostrarlo en una feria, o mostrarlo en tu caseta de ventas, no solamente el departamento que puedes tener como piloto, sino diversos tipologías del mismo edificio, cosas así. Claro, y discúlpame que te haga esta pregunta, la hago con todo respeto, pero es, digamos, tomando en consideración a las personas que nos van a ver en este video, quisiera hacer una diferenciación entre lo que se considera realidad aumentada y realidad virtual, siendo la realidad aumentada, por ejemplo, unos visores que, por ejemplo, en un espacio determinado físico, te muestran ciertos objetos y, por ejemplo, te mencionan, oye, aquí puedes ver, los lentes te van a mostrar una cama y cómo podría quedar esa cama en este espacio, pero estás usando un espacio físico real concreto para agregarle elementos virtuales que eso te permita tener una noción. Y otra cosa es la realidad virtual, en donde todo el espacio que estás observando es completamente ficticio. Digamos, Claro, estamos viendo... más sencillo, ¿no? La realidad aumentada la ves a través de un iPad o de un celular. Ajá. Y la realidad virtual la ves a través de dispositivos que te abarcan toda la visión. Que pones y te olvidas. Estás dentro donde estás puesto. Estás cambia completamente. Si tú miras para allá, digamos que estés mirando, no sé, a la cocina, ¿no? Y para acá a mi derecha, la sala, y para acá a la izquierda está el comedor, digamos. Si yo estoy aquí mirando la cocina, volteo, estaría mirando la sala, y volteo, estaría mirando el comedor, y si bajo, estaría mirando el piso, y si subo, estaría mirando el techo. Es sentirte ahí, porque te traquea completamente que estés mirando, y si te desplazas y te mueves, también lo va a hacer.
es lo chévere, y las interacciones son ilimitadas. Claro, es este elemento que se podría considerar como inmersión, es esta capacidad de estar, este, algo que también se podría considerar como telepresencia, estar, que todos tus sentidos estén dentro de este mundo virtual, a pesar de que en realidad podrías estar tranquilamente en la sala de tu casa. Exactamente, esas son muchas de las ventajas de la realidad virtual que como todavía no te he dicho, no solamente con el tiempo lo he usado para arquitectura, sino ya alejándome un poco de eso, pasé a otras industrias, pasé a industrias como la minería, pasé a industrias como simuladores en realidad virtual, eh, y para poder ver museos, por ejemplo, también. O sea, hay un campo muy abierto de cosas que se pueden usar y que creo que en Latinoamérica especialmente recién se están descubriendo, porque muy pocas personas terminan de apostar completamente aún por eso, pero sin embargo llevo ya más de 6 años trabajando con esto, así que de que hay un impulso y esto solamente va a ir creciendo con el pasar del tiempo. Ujú. Bueno, justo la siguiente pregunta que te iba a hacer era desde hace cuánto que te dedicas a esto y me acabas de decir hace 6 años. Entonces quisiera, con tu permiso, reformular la pregunta. Es, al inicio, por ejemplo, ¿qué tan, o sea, cuáles eran las complicaciones? Porque como lo has dicho, Latinoamérica es una región que no apuesta tanto como otras regiones en este tipo de herramientas. Entonces, al inicio, ¿cómo fue tu experiencia? A lo mejor tuviste pensamientos de posiblemente me tendría que mover a otra rama o decía o de frente dijiste, aquí es donde me puedo quedar, esto va a crecer y yo la voy a mantener. Bueno, como con todo, fueron varias cosas, ¿no? Primero, uno fue que salir de lo que viene a ser rentas clásicos, como lo que yo estaba acostumbrado, a algo inmersivo o a trabajar con un motor que es de desarrollo de videojuegos, fue una experiencia muy distinta, lo cual me llevó a una grata emoción personal. O sea, yo estaba muy emocionado con trabajar con cosas así y poder desarrollarlas. Y en ese momento una empresa me contrató a mí para poder desarrollar experiencias, especialmente en realidad virtual. Ujú. Estuve trabajando un poco más de un año, no sé si 2 años con ellos, en donde terminé de aprender muy bien qué es lo que se busca, qué es lo que se quería en estas ramas, ¿no? Qué es lo que atrae al público o a las empresas. Y fue muy interesante, la verdad. Entonces todo va de tener ganas y de conseguir cómo empezar, y si no empezar por ti mismo también, eso. También porque yo me dedico a hacer esto solo, bueno, ahorita con mi socio, desde ya varios años. Y incluso en pandemia y todo nos estábamos en un grupo de trabajo. Porque las ventajas de la virtualidad es que no solamente trabajamos aquí, sino trabajamos en varias partes del mundo, ¿no? Trabajos tanto en Estados Unidos como en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en España alguno también. Entonces, uno puede trabajar desde su casa y poder desarrollar... Ah, en Italia también, para cualquier parte del mundo. Claro, y eso es algo que creo que se ha apreciado bastante a partir de la pandemia. No tanto el hecho de trabajar desde tu casa, sino de que es posible crecer desde donde estás, gracias a la virtualidad, pero al mismo tiempo hay muchas personas, como fue en mi caso, que valoran muchísimo el hecho de, para tener que ir a buscar nuevas oportunidades, hay muchos sacrificios también, como por ejemplo dejar a tu familia atrás, que es algo que muchas veces va a retener. Entonces, empezar a apreciar este tipo de proyectos, para este tipo de personas como yo, de poder contemplar, oye, puedo seguir creciendo, puedo empezar a relacionarme con el mundo internacionalmente a mi manera, con algo que realmente me gusta o que me interesa, pero sin sacrificar la oportunidad de disfrutar con mi familia que está aquí. No tengo que irme solo y limitarme a verlos por una reunión de Zoom, sino puedo estar aquí con ellos, puedo trabajar de lunes a viernes o sábado como yo desee, y el domingo o de la manera que yo quiera estar con mi familia en físico, abrazarlos, quererlos, salir a comer con ellos. Tal cual, tal cual. Sus ventajas, especialmente en época de COVID, como te digo, ayudó bastante, la verdad. Sí, es un cambio realmente de 360 grados. 360 grados. Y es claro, estos elementos del
que usualmente los percibimos en videojuegos que ya forman parte de nuestra vida. Y es gracioso que justo estemos hablando de eso, o perdón, que lo hayas mencionado, porque existe un proceso ya bastante conocido, principalmente diría yo en otras regiones del mundo, que veo que se está empezando a contemplar por acá, que es el tema de la gamification, la gamificación en todo caso en español, que podríamos... que una forma de explicarlo sería el uso de elementos de videojuegos en campos o ámbitos no relacionados a los videojuegos, ¿no? Claro, gamificación es cualquier cosa que hagas en general, tiene que, bueno, no para todos, ¿no? Pero mucho de lo que vemos tiene un proceso de gamificación, ¿no? O sea, cuando uno está caminando por la calle y dice, voy a caminar sin pisar la rayita que está en el medio, es también gamificación, porque estás haciendo algo que haces habitual y estás buscándole un reto, una recompensa, ¿no? En tu día a día. Y en la gamificación, en las secciones o las cosas que se desarrollen es darle un tiempo límite para realizar alguna tarea, o digo, si voy a hacer tal acto, me recompensan con tal cosa. El proceso de codificar las actividades, incluso las actividades que sean de estudio o de capacitación, te permiten llegar a hacerlas con un menor coste de estrés, ¿no? Porque a la final son retos que tienes ahí, es como que los haces más rápido o prestas más atención, tiene muchas ventajas, tiene muchos beneficios. Claro, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, es que mucha gente ahora quiere emplear en sus empresas elementos o procesos de gamification. Lo que sí creo que podría ser, digamos, no digamos un bloqueo, sino digamos un tropezón, es que están olvidando, o en todo caso así lo percibo, están olvidando uno de los principios del juego, que tiene que ser voluntario. Como te has dado el ejemplo, estás caminando en la calle y dices, voy a decidir que no debo pisar las rayas para llegar y eso me va a hacer ganar. Pero no es que alguien externo viene y te dijo, oye, literalmente no puedes pisar las rayas. Porque ahí ya como se vuelve una obligación, no se vuelve algo lúdico, ¿no? Exacto. Ya dejó de ser voluntario. Entonces, lo mismo creo que pasa en muchas empresas. Es como, vamos a aplicar elementos de gamification. Ya, pero no es que queremos realmente. Tú estás tratando de colocar algo en un sistema que no necesariamente vaya de la mano. Fácil, la solución está en otra parte. Entonces, puede que por ahí esté un poco el tropezón. Pero aún así, sí podría ser interesante ver nuevas maneras de aplicar los elementos lúdicos de los juegos o los videojuegos para ver cómo podríamos mejorar ciertos ámbitos de nuestra vida diaria. Ya sea, no sé, no solo en el ámbito profesional, porque creo que la gente de frente dice, usémoslo en el ámbito profesional, pero no sé, puede ir con la familia. Oye, ya, somos 4 miembros en una familia. El que logre realizar de mejor manera las tareas de la casa a lo largo del mes, los otros 3 le tienen que invitar, no sé, un Kentucky al final del mes. Claro, es una forma de ludificar la experiencia y también con la recompensa personal, ¿no? Sí, por ejemplo, mucha gente cuando está en procesos alimenticios también, ¿no? Que ya no voy a comer nada toda la semana, pero el fin de semana me como tal cosa, que también estás poniéndote retos y teniendo recompensas tú mismo de las cosas que haces. Es un proceso que también es voluntario, pero te permite tener como una segunda meta que es gratificante para ti, ¿no? Y en grupo también, como una familia, que digan, ya, si tú no botas la basura tienes que dar 10 soles y cosas así. Ese tipo de actos también son como que, no, entonces voy a hacer para no tener que pagar. Entonces, al final es voluntad propia de la persona en hacerlo porque tiene una segunda opción, pero igual es un proceso lúdico, ¿no? Porque se divide entre las personas, pueden hacer una chanchita y esa plata va para hacer otra actividad quizás. Ajá. Es parte de todo. Claro, en verdad sí podría ayudar mucho, pero ahora que lo decimos en voz alta me he puesto a pensar que habría que también tener un poco de cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si, ahorita que has dado el ejemplo de la dieta, si es, si como bien toda la semana para al final tener mi día libre el domingo, por ejemplo,
podrías también caer en el riesgo de, a menos de que yo me dé un premio el domingo, no lo voy a hacer bien en la semana. Cuando realmente la nutrición se trataría, como me explicó mi nutricionista, me dijo, no se trata de que estés 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego 7, no, es como que todo esto forme parte de tu vida. O sea, el cambio lo estás haciendo porque realmente quieres cambiar. Estos elementos lúdicos realmente solo hacen que tu experiencia sea mucho más óptima, mucho más disfrutable, pasable, que forme parte de tu vida. Pero habría que también tener un poco de cuidado de decir, yo lo hago por el premio o yo lo hago para evitarle el castigo. Tampoco se trata mucho de eso, en verdad. Claro, claro. Ahorita, por ejemplo, en lo que se trata de tu trabajo, creo que tiene muchísimo beneficio porque ustedes aportan para que un cliente vea lo que quiere, pero un cliente ya de por sí está buscando. O sea, de manera voluntaria está yendo, oye, yo quiero tal inmueble, quiero ver cómo estas piezas funcionan en mi espacio. Entonces tú estás mejorando su experiencia con la realidad virtual o la realidad aumentada para decir, exactamente lo que tenía en mi mente. Con más razón estoy seguro de comprarlo. Y no solamente eso, ¿no? Sino dar pequeños diferenciales que hagan que la experiencia sea mucho más agradable. Por ejemplo, o sea, si tú estás yendo solamente a ver tu inmueble ya terminado, por ahí que das pequeñas cosas de interacción que hacen que aparte que la información te quede en la cabeza, sino sea como que un descubrimiento grato para la persona que está viendo. Por ejemplo, ¿no? Que por ahí vea o escuche la televisión prendida en realidad virtual, la pueda apagar, o que agarre algún elemento, digamos una copa, un plato, una taza, y la pueda coger y la tira al piso y el vaso se rompa. Entonces diga, wow, he descubierto esto, que no todas las personas están curioseando por ahí, cogiendo cosas y viendo, ¿no? Entonces es un proceso de más recuerdo para la persona que está usándolo, ¿no? Al final la gamificación también parte de que, además de hacer una tarea nueva que no quieres hacer o que no pensabas hacer naturalmente, sino es también para ayudarte a tener un recuerdo más fijo de la experiencia que estás viviendo. Porque si lo haces obligado, como que lo haces y después te olvidas. Pero si lo haces a través de una experiencia que sea gratificante, te vas a acordar mucho más tiempo de ese acto que has hecho, que has vivido, que te ha sorprendido, que te ha emocionado. Claro, se convierte ya en una referencia muy concreta de no simplemente, es como, por ejemplo, las clásicas clases teóricas prácticas. Es como que viene el profesor de la clase teórica y te lo puede explicar muy bien, pero no hay un concepto claro que tú estés haciendo. Pero luego ya en la práctica, muy bien, vamos a hacer el ejercicio que vieron en la clase teórica. Lo mismo acá, puede venir el vendedor, la vendedora, te dice A, B, C, D, E, y recién con la realidad aumentada es como, ya, esto es A, esto es B, esto es C. No, sí, también muchas personas están yendo a la casa de ventas y dicen ya, tantos metros cuadrados, este es el precio, mira este planito y ya está. Y la persona primero pasa súper rápido por la experiencia, la mitad de lo que está hablando la vendedora no lo escucha porque no lo entiende o no le interesa. Pasa. Y se van a otra caseta porque al final tu interés fue ver el tamaño y el precio, si tienes los baños, si tienes habitaciones y ya está. No le estás dando ni una diferencial o algo que haga que recuerde que estuvo ahí o que le interesó algo de ahí. O que, oye, sí, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando estábamos en esta caseta de ventas pudimos probar el departamento, ¿no? Y es como que ya se te queda. Se te queda ya porque todos los demás te venden lo mismo y cuando ves algo diferente es como que, acá, oye, ¿sí te acuerdas que cuando nos pusimos el casco se pudo ver el departamento y se vio que era bien amplio el balcón o se vio que era bien amplia la sala? Algo que no puede opinar de cuando no tuvo simplemente esa experiencia en sus competencias, ¿no? En las competencias. Es que al final de eso se trata, en verdad. O sea, no, creo que al final siempre se trata de la experiencia que brindas al usuario. El ángulo diferencial se encarga de... No es que realmente tu ángulo diferencial es lo que realmente resalta. Es el resultado, la experiencia que tu ángulo diferencial ha producido. Para poner una analogía, es como, ¿por qué vemos tantas series de policías? Es porque cada una tiene algo. Por ejemplo, La Ley y el Orden. Tenías, no sé, intento criminal. Luego tenías unidad de víctimas especiales, que tenía que ver con temas un poco más sensibles. Y ya después de esto tenías crimen organizado, que era, no se trata de episodios unitarios, sino se trata de literalmente lidiar con mafias. Y eso hace que los episodios estén mucho más conectados y haya unos problemas mucho más
largos o extendidos. Y es lo que ahí es donde está tu respuesta. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo experimento a partir de ver Intento Criminal o luego ver los casos más sensibles en Unidad de Víctimas Especiales, o incluso cómo veo el proceso de un no policía de lidiar todos los días con una mafia, que es un proceso que puede que nunca termine o que termine a muy largo plazo, y al mismo tiempo lidiar con las cosas cotidianas que son como la familia, las relaciones, etcétera, o sea, tu vida personal. Y creo que de eso se trata lo mismo un poco, cómo la realidad virtual ayuda en este tipo de ventas. Es como, sí, todos podemos estarte vendiendo inmuebles, pero ¿qué es lo que yo hago para que tú digas, ah, yo me acuerdo de esta porque la viví, porque lo que me ofrecieron me hizo sentir muy bien, lo experimenté muy bien y tengo un recuerdo mucho más práctico, mucho más concreto que me hace decir, a mí me gustó esta por esto. Tengo una idea clara, tengo algo con qué jugar. Ya, buenísimo. En todo caso también quería empezar a contemplar, primero, de nuevo agradecerte por compartir tu experiencia, porque de esto se trata de que personas que recién están explorando el mundo de los videojuegos puedan empezar a contemplar otras formas de relacionarse sin faltar el respeto a esas profesiones de o crear videojuegos o ser streamers o... ¿Me entiendes? Hay otras maneras de relacionarse y todas están muy bien, pero hay que conocerlas en todo caso para saber dónde te gustaría. Entonces, aquí es donde yo te quería preguntar. Tú estudiaste literatura, tú estabas hablando de que estabas estudiando carreras más relacionadas con la arquitectura, ¿no? Así es. O sea, tú empezaste con una carrera, por poner alguna palabra, un poco más tradicional. Así es, tal cual. Uh-huh. ¿Podrías en todo caso repetirnos así brevemente cómo es que fue esta transición de tu carrera tradicional a esta carrera en lo que te dedicas ahora actualmente? Bueno, mire, lo que pasa es que hay algo que una vez escuché que me marcó bastante de frente a lo que es videojuegos. Ajá. Que los videojuegos era la unión de todas las artes. Es decir, en videojuegos tienes para hacer las casitas, ¿no? Mucho que ver con arquitectura. Para lo que viene a ser los efectos de sonido, las pisadas, la música de fondo. Todo eso tiene que ver mucho con la composición de audio, con la composición de sonido. Para lo que viene a ser los diseños, los logos, el UI, la experiencia de usuario, la interfaz de usuario, tiene mucho que ver con lo que es diseño, dibujo. Para lo que viene a ser los personajes, los animales, elementos que estén de decoración, es mucho que ver con la escultura, ¿no? Para que vienen a ser las cinemáticas, las partes donde están las peleas, todo, tiene mucho que ver con lo que es mismo, ¿no? La carrera de cine, de edición, de composición. Y podría seguir así por mucho tiempo referente a la cantidad de carreras que puedes llegar a tener dentro de lo que es videojuegos. Porque tienes todo, solamente que en digital, porque estás creando mundos completamente virtuales. Referente a lo que yo iba de ahí, es que primero me gustó porque sentí que podía no solamente desenvolverme en un lado de mis aficiones, que me encantaba, que es lo que es la arquitectura como interiorismo, sino también pasar a poder explorar otros mundos, que vienen a ser los que te acabo de mencionar. También tienes lo que es programación, que fue algo que a mí que no pensé dedicarme a programar en sí nunca, pero con el pasar de los años no fue como que un día dije, oye, voy a estudiar esto y ser bueno en esto, sino es que me tomó tiempo de estar leyendo, de amanecerme, de estudiar, de hacer minijuegos, ¿no? Diciendo, oye, yo quiero que... Bueno, ahora me siento toda una semana hasta lograr que lo que estoy desarrollando pueda tener esta interacción, y si no, no. Entonces yo agarro y me sentaba ahí, buscaba en foros, buscaba en YouTube, buscaba en internet, veía la forma, leía la documentación, y hasta que me salga la acción que yo quería poder realizar de forma correcta, me quedaba ahí. Entonces es una curva de aprendizaje que al comienzo puede ser muy alta, porque para lo que es programación, como digo, hay muchas ramas de lo que es videojuegos, las que acabo de mencionar y muchas más. Tienes que aprender lo que son fundamentos de programación, tipo de variables, tienes que ver cómo funciona el motor, cómo haces el casteo de otras ramas. O sea, es un proceso.
pero cuando lo dominas ya puedes hacer lo que tú quieras, sentirte amo de lo que tú quieras, puedes realizar ahí mismo. Y eso es lo divertido también. Es que en verdad sí, creo que de alguna manera, y lo digo también de manera personal, creo que puede existir una idea un poco cuadrada de pensar, videojuegos, únicamente programadores, gente de informática y ahí acaba el asunto. Y realmente no, es lo mismo que pasaba tipo en la industria de cine. La gente dice, ya, gente que estudió comunicaciones, gente que estudió cine y actores y se acabó el asunto. Y no necesariamente, porque también tienes al equipo de producción y ahí puede haber gente que ha estado gestionando proyectos de diversos tipos y ahora se mandó a gestionar un proyecto de cinematográfico, o incluso estamos hablando de un mundo fantástico dentro de la película y necesitamos un montón de esculturas y personas que se dedicaron a estudiar escultura. Aquí es donde pueden aprovechar su talento para trabajar en una nueva industria. Pero Pero claro. yo casualmente, bueno, a raíz de ese tipo de software, he tenido experiencias tanto haciendo comerciales como filmando unas escenas de una película también aquí en Perú, Ajá. usando el motor de videojuegos de Unreal. Y esto se puede hacer porque, como te dije, el mismo director de fotografía se metía en reunión con nosotros, conmigo, a poder plantear la luz, a poder plantear las cámaras y gente que no venía exactamente de este mundo podría entender de que lo que figura en el mundo físico, la cantidad de luz que figura en el mundo físico real, se plasma de forma muy correcta también en un mundo virtual, porque al final es lo que trata de emular este software de videojuegos, estos motores de videojuegos, es el mundo real. Si la luz cae acá, ves que el asoleamiento está cayendo de un lado, la sombra se proyecta de otro lado. Si pones una point light acá, un spotlight acá, vas a generar cierto efecto en la persona que está delante o en cómo cae la luz en la pared, en las ventanas. Entonces ese tipo de cosas, gente que venía del mundo del cine, también lo puedo entender y lo puedo llevar y entender cómo funciona una cámara virtual, que tiene exactamente las mismas herramientas que una cámara real. Entonces, es genial, puede llevar a muchos lados. Claro, lo que me gustaría rescatar aquí de todo lo que nos has compartido ahora último son estas dos cosas. Uno, que realmente está muy bien que quieras estudiar tu carrera y puedes desarrollarte en esa carrera, pero tampoco hay que caer en la idea de que obligatoriamente va a ser en lo único que te vas a desarrollar. Que la vida te puede dar sorpresas y cómo tu carrera se puede relacionar con otras, de la manera que menos lo esperes. Y lo otro es que no es que solitariamente los videojuegos te hicieron o te permitieron crecer, fue también muchísimo de tu curiosidad, de la inversión de tu tiempo, de cómo es que podías aportar con los videojuegos o digamos, tu interés por ellos en otras carreras, pero más específico en tu desarrollo profesional, personal. Claro, al final, bueno, en mi caso, ¿no? Yo consideraba que siempre he querido no solamente centrarme en una carrera, sino siempre me da curiosidad. Oye, en algún momento me hubiera gustado, o sea, uno se queda, ¿no? Antes de meterme a esto, con el diseño, con la animación, con la programación o con el cine, como te estaba comentando. O, y esta parte de la carrera me empezó a llevar a esos lados, ¿no? Como te digo, he aprendido un montón de minería por trabajos que he tenido con mineras. He entendido cómo funcionan tanto sus trabajos abiertos, sus trabajos cerrados, sus cosas de simulación, sus procesos mineros, su proceso de llevar relave. Y todos los procesos los he entendido. Aprendes cosas que terminas pensando que nunca vas a aprender porque no era lo que estabas estudiando, pero como parte de los trabajos que vas teniendo, te vuelves un experto en ciertas cosas, ¿no? Como este caso, ¿no? Tanto si vas a hacer simuladores, de cada simulador que hagas vas a tener que primero tú saber hacerlo de una u otra forma para poder plasmarlo eso en la virtualidad. Entonces terminas aprendiendo ese tipo de cosas, terminas aprendiendo de estructuras, terminas aprendiendo de cine, terminas aprendiendo de iluminación, a nivel profesional, polometría, cosas así. O sea, tienes un rango amplio de estudios, ¿no? Aunque lo que se recomienda, eso también es verdad, es especializarte en ciertas ramas, ¿no? En lo que viene a ser videojuegos, obviamente especializarse en modelado 3D o escultura, o solamente en arquitectura 3D,
o en modelado de personajes, o solamente en hacer ropa. Cada una de esas áreas es un área que ya de por sí son muy separadas. O sea, la gente no se dedica a hacer muchas áreas a la vez, porque al final la especialidad va a depender de cada persona. Bueno, en mi caso es que yo soy casi director técnico, entonces tengo que saber un poco de todo para poder también guiar a las personas que puedan trabajar conmigo. Entonces ya, yo tengo que saber cómo funciona casi todo y digo, ya, esto funciona así, 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 entonces vamos a usar esta persona que sabe hacer esto, esta persona que sabe hacer esto, esta persona que sabe hacer esto, y se van a hacer diferentes tipos de cosas, y después todo se une en un solo programa y se termina el proyecto, ¿no? Entonces es parte de... Cada cosa tiene su propio eso. Hay gente que solamente se especializa en crear pestañas. Hay gente que se especializa en crear maquillaje para personas 3D. Y ahí son los mejores y son muy cotizados y logran hacer una carrera solamente de cosas muy específicas. Entonces se puede uno especializar en varias cosas o quedarse con una cosa muy puntual dentro del mundo digital y en eso ser muy buenos y son muy valorados también por eso. Pero creo que el diamante, la perla del asunto es también empezar a entender de que no se trata de ser el mejor en todo. Se trata de entender que todos estos proyectos requieren muchísimas personas y de alguna u otra manera todos contribuyen desde su propia perspectiva, que puede estar alimentada desde su propia carrera que hemos llamado tradicional. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hacer música para videojuegos, yo no puedo hacer locución. O yo no puedo hacer modelado de personajes porque no he tenido la oportunidad de aprender cosas así, o hacer el cabello de las personas. Cada persona tiene su talento muy bueno. Hay gente que he podido conocer que esculpe rostros humanos, ¿no? y los hace muy bien de forma digital, porque en la vida real también lo hacían, porque son gente que viene de Bellas Artes, que viene de diferentes lugares que quisieron pasar su talento al mundo digital y vieron que podían y les fue muy bien porque tenían ciertas más libertades, podían usar otro tipo de esculpido que ellos no pueden hacer en la vida real y logran hacer productos maravillosos, ¿no? Así que es llevar lo que tú haces en tu vida real al campo digital y pues hacer lo que tú quieras. Y suena chévere. Completamente de acuerdo. Quería en todo caso, ya para pronto ir cerrando la entrevista una vez más, gracias en verdad por tu ayuda. Quería hacer una serie rápida de preguntas personales, pero que aporten a las personas que nos están viendo. Por ejemplo, ahorita en la posición en la que estás, yo sé que esta puede ser una pregunta un poco grande, pero digamos que te dijeran, tienes que responder y aquí y ahora, como una entrevista de trabajo. Okay. Te dicen, ¿tú considerarías que con esta relación que tienes con los juegos, ¿la mantendrías de aquí a futuro? ¿O esta es tu base para apuntar a otro tipo de proyectos? Como te estaba comentando, ¿no? A las finales, como digo, lo de los videojuegos lo uso para poder hacer o desarrollarme en diferentes campos. Bueno, si es una base, sí creo que lo voy a usar para cualquier proyecto que yo haga a futuro. Porque a mí me gusta lo que viene a ser interacciones, me gusta lo que viene a ser experiencia. Y eso lo puedes llevar a cualquier rama. O sea, lo llevas a cualquier rama, a cualquier carrera. Lo puedes llevar a cine, lo puedes llevar a juegos, lo puedes llevar a capacitaciones, lo puedes llevar a arquitectura, lo puedes llevar a todo. Entonces, al final los videojuegos, como tal, el desarrollo base va a partir de ahí siempre. Y eso es lo que se va a quedar para mí. Entonces, tomando en cuenta todo lo que nos has dicho, por ejemplo, te hago un preámbulo. Cuando estaba preparando mi tesis para el estudio de juegos, había algo que me quedó muy claro. Que en la actualidad, no, en verdad siempre ha sido muy difícil encontrar una definición universal para palabras como juego, videojuego o jugar en sí. Entonces, algo que me gustaría hacer con esta serie de entrevistas es empezar a proponer diversas opciones de definición para que la gente pueda empezar a construir su propia idea. Entonces, esta sería la pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cómo definirías la palabra juego o jugar? Eso es una muy buena pregunta. Claro, pero recuerda. Creo que viene a ser una acción que viene a partir del ámbito de relajarte o de divertirte, ¿no? Cualquier acción que hagas para poder divertirte, para mí es jugar.
Bueno, y aunque conozco gamers que agarran y en vez de divertirse están renegando, gritándose, pero creo que eso es su forma de diversión también, ¿no? Porque son los retos que te pones, trabajar en equipo, cosas así. O sea, desde jugar tú solo en tu celular es tu momento de relajarte o dispersarte, de olvidarte de tu mundo, de tu presente y hacer ese acto. Para mí es eso. Claro, justo para apoyar tu idea. Hay una autora llamada Jane McGonigal que ya escribe un libro llamado La realidad está rota. Y la realidad está rota, cómo los videojuegos pueden ayudarnos a ser mejores. Y ella justo ofrece un concepto que se llama hard fun, que es como diversión difícil. Y es lo que se considera que las personas que juegan, que participan de estas dinámicas, están conscientes de la cantidad de estrés que van a sentir con los juegos y aún así la asimilan. Dicen, esto es parte del proceso. Entonces lo Claro, toman. no, y yo creo que viene a ser un método de desfogue también para muchas personas, ¿eh? Así que Claro. por ahí creo que también va. Siempre cuando el desfogue se quede ahí en el juego, no se vaya a otros campos y que otras personas no tengan nada que ver con eso. O sea, puedo desfogar en el juego si quieres, pero de aquí me llaman a comer y con mi papá, con mi mamá y con mi hermano todo Sí, tranquilo, sí. nada que ver. No, Claro. no, y las personas que yo conozco que pagan así no se les queda, ¿no? Todo se queda en la pantalla y está. Claro. Y en la siguiente partida están felices, o sea, no es, es parte de la experiencia, como tú dijiste. Claro. Viene con el paquete. Ujú. Claro, ahorita por ejemplo, digamos que ahorita tenemos a una persona que está muy interesada en crecer profesionalmente como tú lo has hecho. De manera personal, yo sé que todo parte de la curiosidad, pero un primer paso, un consejo que tú le podrías dar a esta persona, ¿qué le recomendarías para que empiece a formarse? ¿Dónde podría investigar? ¿Qué es lo que podría hacer en todo caso para empezar? Si alguien se quisiera dedicar a lo que tú haces. Bueno, yo soy más tradicional porque vengo de una época, bueno, que ni era muy atrás, ¿no? Pero en la que no había tanta información como la que hay ahora, que está en YouTube, que está en foros, que está por internet, es leerte la documentación. Ujú. Agarras, no puedes hacer algo, créeme que vas a encontrar mucha información dentro de la página del propio motor que quieres investigar y vas a aprender mucho de ahí. Pero si ya quieres facilitarte algo, mira tutoriales o busca alguna mentoría, dependiendo de lo que te quieras especializar, ¿no? Pero como te digo, siempre es también intentarlo por ti mismo y no guiarte siempre en los tutoriales. Mucha gente he visto que se dedica solamente a ver tutoriales y viendo tutoriales no saben hacer nada por sí mismas porque dependen mucho del link de YouTube para poder realizar algo. Entonces cuando tú lo haces tú mismo, así te salga mal, ya tienes una nueva habilidad y dices, esta herramienta no me sirvió bien para esto, pero cuando un momento que tengas otro problema, te vas a acordar de esa herramienta y vas a ver, ok, si yo lo hago por este método, quizás funcione. Entonces de ahí vas a jalar, esta herramienta lo usé para otro, esto, y vas a poder armar cosas por ti solo. Así que lo primero es, aprende lo básico como en cualquier cosa nueva que te estés metiendo, aprende un poco las herramientas y trata de combinarlas tú misma para poder realizar las propias cosas tú solo. Buenísimo. Eso es para mí importante. Y ya para cerrar, así, literalmente la última pregunta. Tomando en consideración cómo es, digamos, la realidad peruana, que existe muchísima gente, y lo digo de primera persona, que considera los videojuegos netamente como una pérdida de tiempo. Literalmente. Un desperdicio de energía. ¿Qué conocimiento les ofrecerías a estas personas que quisieran apreciar otro punto de vista? No tanto las personas que dicen, no, pérdida de tiempo, sino estas personas que viven en un entorno que, no, los videojuegos son una pérdida de tiempo, pero estas personas quieren apreciar otro punto de vista. ¿Qué podrías compartir con ellos en todo caso? Bueno, que como estamos viendo, el videojuego está en todo, ¿no? En cualquier acción hay algún tipo de juego. Y videojuego lo tienes para simplificar tu vida, para relajarte. Por eso de Fugi, yo sé que lleva incluso a personas que tienen, no sé, sufren de depresión con juegos, terminan defogando ese estrés, cambiando un poco su realidad. Mientras que no pases todo el día jugando videojuegos, que cada cosa debe tener su límite, claro está, y a raíz de eso no le hagas daño a nadie, yo creo que es algo que a la final va a ser algo que punto de fuego a cualquier persona, ¿no? Y no es que sea una pérdida de tiempo, como te digo, antes incluso mi propio padre pensaba que estar todo el día en la computadora
incluso aprendiendo era una pérdida de tiempo porque no lo iba a usar y al final ahora me dedico a hacer ese tipo de cosas. Así que de algo vas a aprender, algo nuevo vas a aprender. Es correcto. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, Juan Diego. En verdad, un grande, eres un grande. Gracias en verdad por toda tu ayuda. No sé si tienes alguna página web de tu empresa, un momento de cherry que quieras para que la gente sepa más de ti. Bueno, el Facebook de mi empresa es Future Studio, está en Facebook, también está el Behance de Future Studio, teníamos una web pero ahorita está de baja, pero creo que aún está el link por ahí, pero está tirado. Ojalá en un mes o en 2 meses se habilite también, pero era futurestudio.com.p. Igual yo te paso el link concreto para que lo pongas si gustas. Con gusto, claro, cuando se publique este video se pone. Ya, y para que quede ahí cuando ya se active. Y nada, ahí pueden ver ciertos trabajos, más que nada los que se van a ver ahí son relacionados a arquitectura, que es lo que hago con mi empresa y con mi socio. Y nada, todo bien, gracias muy bien por la experiencia. Gracias a ti. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias a todos los que nos han estado viendo y quédense conectados porque pronto vamos a subir muchos más videos y muchas más entrevistas para descubrir lo que realmente significa el juego. Muchas gracias a todos, que tengan un hermoso día. Gracias también, Juan Diego. Un muy buen día.